Estimados colegas, tenemos para ustedes el tutorial número 10. Es el último del módulo de español, hablamos, leemos y escribimos. De esta manera, concluimos con un set de recursos que siempre van a ser de acompañamiento, de ilustración y sobre todo, metodológicamente hablando, de todas las orientaciones que requerimos para estar en el aula de manera ecuánime, colaborativa y cooperativa con nuestros estudiantes, siempre aprendiendo, jugando y divirtiéndose. De esta manera vamos a conocer un aula que día tras día tomará el perfil de ser un aula inclusiva, de ser un aula 1+1 inclusivo. Sí, además en este tutorial 10 vamos a ver cómo queda un aula totalmente activa, interactiva y participativa, donde los estudiantes son los que construyen sus aprendizajes, donde el docente solamente es facilitador de los contenidos que va a verter. Y en esta aula vamos a ver cómo toda la metodología quedan integradas para los aprendizajes. Es de importancia recordar las medidas de distanciamiento social. Aunque esté en una nueva realidad, como docentes debemos respetarla para el cuidado y la prevención del COVID-19. Recuerda, cuando regresemos a nuestros salones de clase, debemos seguir con las medidas de higiene, que nuestros estudiantes siempre se estén lavando sus manitos, usando el gel alcoholado y el distanciamiento social entre los compañeritos. Recuerden limpiar con alcohol objetos y superficies que utilizamos frecuentemente. Bienvenidos a este último tutorial número 10 de Leemos y Escribimos Español. A continuación le explicaremos las rutinas diarias, pero antes de empezar la rutina diaria le voy a hablar sobre las reglas de oro. Las reglas de oro. Uno habla, los demás escuchan. Si el maestro está hablando, el estudiante escucha. Somos puntuales, ¿sí? Debemos de llegar puntuales a nuestro aula de clase, porque acuérdense que estamos trabajando con varios estudiantes, de la cual todos debemos llegar a tiempo. Cuidemos nuestro entorno. Tenemos que cuidar el lugar de trabajo, el lugar donde todos estamos todos los días. Lavado de las manos frecuentemente. Debemos de lavarnos la mano frecuentemente, ya que recuerdan que estamos en una pandemia, el COVID-19. O utilizamos también gel alcoholada. Usar mascarilla, debemos de usar mascarilla. Aquí tengo otro implemento que también lo podemos utilizar. Y el distanciamiento social, debemos de estar distante. Ahora voy a empezar con la rutina diaria, que es el cada día cuenta. Tenemos aquí lo que es las cintas numéricas, que es donde vamos a colocar los números de asistencia del docente, los días de clase en la cual atendemos a nuestros estudiantes. Tenemos la caja de valores, que es la unidad, la decena y la centena. De igual manera, nuestro totalmente 10. Tenemos el calendario, en la cual le vamos a trabajar, estamos en el mes de mayo, vamos a ir trabajándole a los niños los días en que vamos a ir con el calendario. Por ejemplo, el 15 le escribimos el 1 y el 5 para que él sepa que ese es el día 15. Vamos a lo que es, siguiendo en las rutinas diarias, tenemos el LOT, lenguaje oral diario. Este LOT lo realiza el docente escribiendo un párrafo de un libro en la cual él va a escribir varios errores para que el estudiante lo pueda corregir en el LOT que el maestro ha escrito. Vamos siguiendo con lo que es la rutina diaria. Tenemos el anuario gigante. El anuario gigante son sucesos importantes que le sucede al estudiante, de la cual él lo escribe. Él puede escribirlo con errores, porque es el estudiante el que lo trae para la lectura diaria en el salón para compartir con todos sus compañeros. Vamos a ver cómo termina
después de haber iniciado lo que es la metodología 1+1 virtual, nuestra aula, hasta ahora hemos visto en 9 sesiones que hemos compartido, trabajado de manera aislada los elementos que tienen que ver con ese proceso de lectura y escritura. Y vamos a tomar en cuenta, para iniciar, los principios de aprendizaje. Los principios de aprendizaje son aquellos que nos indican o son indicadores que debemos tomar en cuenta a la hora de cómo trabajar con nuestros estudiantes y cómo pasar de un contenido al otro. Un principio de aprendizaje es que más de lo mismo, igual lo mismo. Si hasta ahora lo que hemos trabajado en nuestras aulas nos da el mismo resultado con los estudiantes que tenemos actualmente, o años anteriores, no ha pasado de que tenemos el mismo resultado, que las ganancias en ese proceso de lectura y escritura son muy poco, entonces nos dice este principio de aprendizaje que debemos buscar otras estrategias metodológicas que nos permita llegar a ese acercamiento que queremos, que es que el niño sea bueno en destreza de lectoescritura. Cuando un docente puede cambiar un contenido a otro contenido con sus estudiantes, pues cuando el 80% de sus estudiantes hayan calzado exitosamente el contenido que usted está dando. Es decir, que mis estudiantes no solamente son capaces de entenderlo, sino de aplicarlo. Entonces, si nosotros pasamos de un contenido muy leve a uno un poco más complicado, el nivel de dificultad se aumenta, y si el niño no lo ha alcanzado el anterior, cuando introduce nuevo contenido, sencillamente va haciendo más distante la ganancia del proceso de lectoescritura. Se vale copiarse. Somos en la metodología 1+1 el principio de educación cooperativa, que son niños sentados de 4 o de 6 en una mesita de trabajo o en sus sillas. Permite que el niño haga dos cosas. Uno, que el niño hable con mucha frecuencia, pero hable del contenido que está dando. Y dos, que se vale copiarse. En el proceso de formación formativo, el niño necesita copiarse buenos modelos. Por eso tenemos el otro principio. Yo como docente hago la actividad, modelo la actividad. Luego nosotros, maestro y estudiante, la hacemos y luego tú, como estudiante, la haces solo. Pero únicamente cuando ese niño haya copiado buenos modelos y durante el proceso de interacción se vale copiarse. ¿Cuándo no se vale copiarse? Cuando ese niño va a hacer usted la prueba evaluativa. Ok, entonces le preguntaría yo a ustedes que si nosotros trabajamos este modelo, ¿estaríamos haciendo inclusión o no estaríamos haciendo inclusión? Por supuesto que estamos trabajando inclusión, porque el 80% de mis estudiantes van a alcanzar el contenido vertido y un 20% que puede estar por debajo o por encima del promedio necesita que usted se lo quede para reforzar ese contenido y luego pasar al contenido que sus pares ya siguen desarrollando. Entonces, ¿qué le queremos decir con nosotros? Que toda la metodología gira basada en estos principios. Y estos principios permiten que cuando usted trabaje un contenido lo pueda integrar. De hecho, la metodología permite la correlación de materia para que sea más fácil al docente llevarle ese contenido o esa clase a sus estudiantes para que sean más exitosos los mismos. Como hemos podido apreciar, el proceso lector requiere de que el muchacho interactúe con cuentos. Cuentos que muchas veces en nuestras aulas no existen o son muy pocos. Y vimos en diferentes momentos de la clase cómo, utilizando un cuento, podíamos ver la estructura del cuento y que tuviese frase repetitiva. Este es el cuento Cazaremos un león. Y estas eran las frases que se repetían muchas veces en el libro.
Además, trabajamos el mapa conceptual del cuento que le permite al niño entender de qué se trata el cuento mediante una estructura muy sencilla. Las frases repetitivas tienen una intención, que ese niño pueda ver que hay una palabra que se repite constantemente. Al repetirse constantemente, el niño va a llegar a un momento en que dice, por ejemplo, ir por encima. Ir por encima y tener la comprensión acompañado con el movimiento de lo que es efectivamente este símbolo escrito que significa algo que está arriba de una colina, en este caso, de una mesa u otro objeto. Entonces, estas frases repetitivas, como decíamos, no se eliminan, se mantienen en el aula para que el niño la pueda recrear tantas veces como lo requiere, igual que los mapas conceptuales, que explicamos que el inicio siempre es el título, que el medio siempre se trata del problema o trama y que al final es la solución al problema. Es parte del desarrollo de la comprensión lectora para ese niño con o sin retos cognitivos. Pasamos entonces a ver la transformación del cuento. Dijimos que trabajamos ese cuento Cazaremos un león y lo transformamos en un pez que es muy nacional conocido como chogorro. Y entonces, en lugar de cazar un pez, cazamos un chogorro con la misma estructura del cuento y utilizamos el apoyo visual y las frases repetitivas que consideramos podíamos incluir para ese cuento. Inicialmente terminamos haciendo un mapa conceptual para este cuento y la nueva imagen de lo que cazamos, que en este caso es un chogorro. Ok, y aquí tenemos algo más. De este cuento, que se llama Entonces soy feliz, vimos que sacamos otros productos. Sacamos un banco de palabras del cuento original y de ese cuento formamos un cuento nuevo. Ambas estrategias son buenas. Sin embargo, iniciamos por la estructura que se cambia un personaje antes de utilizar un banco de palabras para la formación de un cuento nuevo. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando ese niño tenga un buen conocimiento de un repertorio y que tenga una buena comprensión de la lectura para desarrollar la escritura. Tomando en cuenta que a la final lo que el maestro busca es que ese niño comprenda que todo lo que habla se puede escribir y que todo lo que escribe se puede leer. Como hemos podido apreciar, vamos desde la parte más básica y poco a poco vamos aumentando los niveles de dificultad, es decir, más que nivel de dificultad son más complejos para que el niño llegue a dominar perfectamente lo que es la lectura y la escritura, tomando en cuenta su nivel de potencialidad. Tener en cuenta la potencialidad del niño es básico porque en esa medida vamos dándole la dosificación que el niño requiere para llegar a poder dominar este proceso que es muy complejo. Ahora vamos a ver cómo el niño, pasado de hacer mucha motricidad gruesa y fina, pasó a lectura de cuento, a análisis de cuento y a poder identificar palabras de un texto para tratar de construir párrafo, a tener una comprensión más exacta de lo que el texto dice. Vemos muchas veces que nuestros niños, no solamente del nivel primario, sino de secundario e inclusive de universidad, tienen dificultad para desarrollar lo que es la comprensión lectora. Y en esta manera nosotros vamos a apoyar a ese niño a que desarrolle esa comprensión lectora y que no haga lo que normalmente vemos en muchas aulas, que es que el niño transcribe sin comprensión. Y cuando un niño transcribe sin comprensión, está dibujando letras. Aquí vemos lo que son palabras generadoras, más bien preguntas generadoras, que permiten al niño ganar la comprensión lectora. El qué, que le lleva a un lugar, ¿sí? El por qué,
que es la suma de todo lo que pasa. ¿Por qué se cayó el carro? ¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué es rojo un color? Son preguntas de análisis. ¿Cuándo es tiempo? ¿Dónde es lugar? Que en el caso nuestro de los cuentos hace referencia a personas o animales y de quién se trata en la trama del cuento. Una vez que el niño haga este proceso con los cuentos, usted puede hacer que el niño de un repertorio de palabras le desarrolle un texto con una buena comprensión y dicción de lo que él dice o de lo que el texto quiere mandar como mensaje. Siguiendo en este sentido, nosotros hemos visto también una serie de juegos. De hecho, la metodología 1+1 es una metodología basada en actividades lúdicas. Nosotros vamos a ver que el niño va a aprender a través del juego. El niño se siente divertido y es bien comprobado que lo que usted hace y le divierte, usted vuelve a repetirlo. Algo que a usted le desagrada, que le causa temor, que le causa mucha ansiedad, el niño no lo vuelve a repetir. Por el contrario, el niño trata de esquivarlo. En la metodología 1+1, los juegos son partes importantes de ese proceso de aprendizaje, toda vez que son juegos que refuerzan las actividades de los contenidos que ese maestro está llevando a cabo y además le lleva a que el niño de una manera divertida no olvide ese proceso que el maestro está llevando a cabo. Importante, maestros, importantes, algo que siempre le voy a decir, que en todo momento el niño trae un bagaje cultural que debemos tomar en cuenta también. Ejemplo, si tenemos niños de otras etnias, nosotros debemos incorporar a ese proceso de aprendizaje algunas de las palabras que hagan parte de ese aprendizaje de sus pares y de nosotros como docentes. De tal manera que trabajamos en la inclusión no solamente educativa, sino social también. Porque en nuestras comunidades trabajamos con multietnia, al igual que muchos muchachos con diferentes niveles de aprendizajes. Esperemos que esto que vimos, nuevamente le repito, de manera aislada, lo trabajemos integral, de tal suerte de que el maestro se sienta menos aprensivo y el estudiante también, y todos nos incentivemos hacia un aprendizaje mediante el juego.